Seguimos adelante en Caracol Radio este fin de semana en Planeta Caracol con más personajes y por supuesto con la atención puesta en torno a lo que es la generación de energías en nuestro país, en el planeta, las fuentes renovables no convencionales. ¿Cuál es el hoy por hoy de este tema? Pues bien, vamos a saludar a Alejandro Reyes, es economista principal del BBVA Research, y ustedes han hecho una publicación, un informe bien interesante sobre el cual queremos profundizar. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa hoy. No, muchas gracias por compartir sus minutos, su tiempo con los oyentes de Planeta Caracol, porque sin duda el tema de la generación eléctrica en Colombia da mucho que hablar. Lo estamos haciendo bien, podemos mejorar, podemos ser más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo se inició el punto de partida del informe? ¿Qué podemos compartirle inicialmente a los oyentes, Alejandro? Pues muy buena pregunta. La pregunta es si lo estamos haciendo bien o no. Yo creo que va un poco al ADN de lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Somos infinitamente afortunados de tener como fuente primaria de generación de energía el recurso hídrico, porque pues es un recurso limpio, renovable, y pues obviamente hay muchos países que desearían tener esa riqueza hídrica. Sin embargo, lo que identificamos en el estudio es que la dependencia a este único recurso, el 68% de la generación de energía eléctrica que se hace en Colombia, se hace a partir de esta fuente. Entonces, tal dependencia lleva a que también suframos un poco por la volatilidad que en especial en este recurso es muy alta dado los temas climáticos. Y eso nos lleva a tener menor seguridad energética y también mucha volatilidad en el precio. Y lo que terminamos haciendo, como para curarnos un poquito en ese frente, es crear lo que en Colombia se llamó durante mucho rato el cargo por confiabilidad, o en últimas, pagar por tener disponible energía por si las moscas, y esa energía es de fuente, fósil, de energías que son no renovables. Y allí, pues obviamente, incurrimos en un costo ambiental y en un costo económico mayor. Entonces, la fortuna de tener una buena base de recurso hídrico se convierte en el karma a la hora de la volatilidad, y por eso es tan importante tener esta discusión sobre las energías renovables, especialmente las no convencionales. En buena hora este informe, esta investigación realizada por el BBVA Research sobre el hoy por hoy de las energías en Colombia. Y el dato es increíble, ¿no? 68% es la producción de energía a partir de los recursos hídricos. Muy afortunada Colombia de tener tanta agua, tantas fuentes hídricas, pero sin duda es el momento de llevar el punto a debate, Alejandro, y empezar a considerar otras fuentes alternativas. Correcto, es el momento, digamos, el mundo entero está en una transición desde hace ya unos años hacia otro tipo de energías renovables también, pero las que llamamos no convencionales, las no tradicionales. Y hemos ganado mucha eficiencia. Te voy a dar dos datos que son importantes. El costo de la energía solar, por ejemplo, de paneles solares, la solar, ha bajado en aproximadamente un 90%. En una cifra similar, el costo de almacenamiento, que es el gran talón de Aquiles de las energías de ese tipo, también los materiales o los minerales para hacer las baterías especializadas han bajado también casi un 90%. Entonces estamos en un momento ideal para hacer la transición. El gobierno hizo una subasta en 2019 para estos nuevos tipos de energías, estas energías renovables no convencionales, con la que estima llegar apenas al 7% de la generación. El promedio de los países desarrollados está cercano al 14 o 15%. Entonces, estamos apenas dando los primeros pinitos, pero Colombia tiene mucho potencial en esa vía. Y toca, básicamente, rodear al gobierno, no solo dejarlo allí haciendo la regulación y la intención, sino también desde el lado privado entender que estas son inversiones estructurales que nos van a ser beneficiosas y productivas a futuro. Claro, sin duda, esa transición dinamiza hasta la economía. Y ojo, las energías renovables hoy por hoy resultan más baratas, y el ejemplo que tú traes al caso es importante y quiero profundizar sobre él, porque si hablábamos hace 20 años de traer un panel solar,
Para la finca, pues va a haber muy pocas personas lo podían hacer por el elevado costo y también por lo que representaba el almacenamiento. Hoy por hoy, estos paneles son asequibles inclusive para conjuntos residenciales. Pongo un ejemplo, Bogotá, un edificio de 8 pisos, donde pueda poner un sistema mixto en el panel solar que alimente las zonas comunes, los parqueaderos, en fin, y de pronto el montacoches o ascensor, en dado caso de que se pierda la conexión, hay un corte en el suministro de energía. Así ocurre en España, ¿no? Hay como un sistema mixto, Alejandro. Hay posibilidades de ir creando e implementándolo también de esa manera atomizada por el sector privado. Sí, digamos, dentro de las sugerencias que hacemos en el informe está precisamente esa que mencionas tú, y es hay que dar motivación, incentivo, para que desde el lado privado también nos involucremos en estas inversiones. Estados Unidos es abanderado en ese tema. California, el estado de California, tiene ya una interconexión impresionante de su red privada, doméstica o domiciliaria, con la red general. Entonces los hogares en los Estados Unidos en épocas de verano sobreproducen energía, más de la que ellos mismos se consumen en su día a día, y le venden esa energía al sistema. Y hace mucho más rentable poder hacer toda la inversión y toda la expansión o escalar estos proyectos. En ese sentido, y te voy a hacer un punto que me parece crucial del informe, Colombia tiene, el promedio del país es de una irradiación de 4,5 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Es el promedio, una cifra técnica. Olvidémonos de todas las unidades técnicas, pero ese número en el mundo en promedio es 3,9. Y Alemania, que es el país número 1 en producción de energía solar, es apenas del 3. Es decir, estamos por encima de ellos. Pero si te vas a zonas como los llanos orientales o la zona norte del país, alcanzas niveles de 6 en ese indicador. Y esas son las zonas que tenemos más aisladas, más, llamémoslas como rezagadas, y que tenemos una deuda histórica con ellas. Poder llevar ese tipo de energía a esas zonas es traerlos, es conectarnos a esa realidad que se vive, a esas oportunidades que se viven hoy en día en el mundo. Entonces ahí hay una labor económica, productiva y social fundamental que podemos hacer a partir de ese tipo de energías. Claro, no quiero mencionarlo, Electricaribe, pero tienen allí en el Caribe colombiano, tienen en el Caribe colombiano una exposición para las paneles fotovoltaicos increíble. Y qué decir la Guajira energía eólica, por ejemplo, donde a veces uno va, se desplaza de Riohacha a una localidad y si ahí suministro energía 3 horas al día, es una fortuna para ellos, se declaran afortunados. Así es, ahí tenemos una labor que como país debemos tratar de llevar a cabo. Por eso el gobierno necesita mejorar la estructura regulatoria en el sector, darle cabida, darle espacio a que estas iniciativas, que en escala se vean pequeñas, pero en masa se ven, digamos, si se replican en varios sitios, en masa alcanzan a ser sustitutivas de esos grandes proyectos de infraestructura. Son iniciativas que van a llegarle mucho más al colombiano de a pie y al colombiano donde está la necesidad. La interconexión hoy del país, no sé si tú has visto los mapas estos nocturnos de luces, sí, claro. Pues más del 70% de nuestro país está absolutamente a oscuras porque no hay una interconexión, porque no ha habido o es muy costoso llevar toda la red de alta voltaje hasta esas zonas tan alejadas. Con esas alternativas podemos llegar a esas zonas y podemos interconectar el país. Claro que sí, mira que tú lo planteas de una manera inteligente e interesante y hasta lo describes de una manera clara, porque lo que se llamó hace mucho tiempo los territorios nacionales, hoy en día si uno sobrevuela a oscuras total y se ve solo el conito de la región andina iluminado en cuanto a lo referido de Colombia. Comenzar, por ejemplo, planes piloto en departamentos como el Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, también el Pacífico colombiano, donde sé que ha habido, pero experimentos, llamémoslos, de energías limpias, sería una buena manera de emprender esa dinámica, mover esa locomotora de energías sostenibles y limpias para que Colombia entre en esa transición sin desmedro a que las actuales empresas que suministran el servicio de energía también, comillas, muten y empiecen a vincularse al tema de las energías fotovoltaicas, eólicas. Sí, ahora necesitamos también el concurso de esas empresas tradicionales, ¿no? Claro, los programas que ellos vienen haciendo, en el país son muy importantes. Ya hay iniciativas muy fuertes de algunas de ellas y esperamos que sigan estos pinos verdes se vuelvan en grandes bosques nutridos de este tipo de energías, pero sin lugar a dudas
desde un municipio aislado del país. Una de las inversiones más grandes que puede hacer un alcalde y en donde el gobierno es fundamental para darle apoyo es en proveerle energía limpia y estable. Eso les va a mejorar la productividad sin lugar a dudas. Entonces, concuerdo contigo totalmente que proyectos de esa índole nos permitirían mejorar la calidad de vida de muchos. Claro, llegando a más gente, ampliando la cobertura y también tengo entendido que las energías fotovoltaicas son mucho más baratas que la energía convencional. ¿Es así? ¿De esa manera se puede también entender el tema, Alejandro? Sí, ahí es difícil dar la comparación exacta, digamos, si lo comparas con energías de generación fósil, sí, sin lugar a dudas. Total. Si lo comparas con energías de generación hídrica, en principio el costo marginal no, digamos, el proveer ese kilovatio de energía no, pero la inversión que se requiere para montar una planta hidroeléctrica es de varias veces lo que se requiere lo de un proyecto solar. Entonces, eventualmente, cuando tú no tienes la escala, y es lo que pasa en un altísimo porcentaje del país, ese tipo de energías se hacen mucho más eficientes porque su costo por kilovatio es bajo, hoy en día muy bajo, y además de eso, por escala son más eficientes. Entonces sí serían sin lugar a dudas útiles. Ahora, no solo esa, están las que mencionabas, eólicas en varias zonas del país, o por ejemplo las de biomasa, las de los desechos de muchos productos agrícolas, que para muchos son desecho y no más, pueden ser una muy buena fuente de generación de energía. Claro, y ahí no tenemos que apelar a energías fósiles como el carbón, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces con algo que tú has mencionado, Alejandro, y es el sistema regulatorio para este tipo de energías en el país? El gobierno ya ha dado unos pasos, lo has anotado, y este tema debe ser llevado a Congreso, este tema debe tener también otro tipo de incentivos que tengan relación con cargas tributarias, ¿cómo poder seguir madurándolo hacia futuro? Sí, señor. Nosotros en el estudio identificamos, hay dos actividades esenciales del Estado. La parte regulatoria, digamos, el andamiaje de cómo se deben hacer las cosas, y ahí creemos que hay que avanzar en los temas que te comento de integración a la red desde las fuentes de generación secundarias, cosas de ese estilo, digamos, crear esos mercados, eso genera incentivos que son muy poderosos. Pero también darle pie a que sea parte esencial y el talón de Aquiles dentro del desarrollo futuro, que lo están tratando de hacer con las subastas, el tipo de, digamos, de energía convencional, no convencional, renovable, ¿no? Pero el segundo factor, y hemos visto que en el mundo ha sido el más relevante, es la política tributaria. Claro. No solo dar subsidios, que en muchos países se ha dado y ha funcionado, pero también cobrar por el que contamina, por el que usa las fuentes que no son las apropiadas, ¿no? En esto hay una discusión grandísima en el mundo, y los países que han logrado dar grandes pasos en el control de gases de invernadero y ese tipo, digamos, de agentes contaminantes son los que han avanzado un poquito más en ese tema de control vía tributación. En eso todavía nos falta, pero ahí el concurso del gobierno y del legislativo serán fundamentales. Entonces, hay un proyecto ahorita de ley precisamente para la transformación de energía. En la reforma fiscal se está hablando probablemente de impuestos verdes. Toca empezar a redondear esa historia y tratar de buscar ese ambiente que sea el más propicio para que los recursos lleguen a la inversión en este sector, que sí lo necesitamos hacia el futuro en Colombia. Claro, y también iniciativas desde el sector privado, por ejemplo, en terminales aéreas o en terminales terrestres, donde instalen un panel y donde también hagan familiar el tema de la energía limpia a los colombianos, a todos nosotros, los de a pie, donde uno llegue y pueda cargar, comillas, gratis esa energía y empiece a apreciarla, es decir, a conocerla, a identificarla y no simplemente a saberla como un título, como algo que hablan ambientalistas o que hablan economistas o que va muy avanzado en Alemania, sino que ya lo entendamos como una necesidad. Eso también sería chévere, una especie de socialización del tema. Alejandro. Claro, lo primero es que tenemos que educarnos en entender cuál es esa transformación. Claro. Por ejemplo, si tú paras a cualquier colombiano de a pie y le preguntas a qué se comprometió Colombia con los acuerdos de París, probablemente no conoce ni siquiera qué son los acuerdos de París. Entonces sí es importante ser conscientes de eso. Ya la sociedad ha avanzado en ser conscientes del valor del agua, del valor de del costo de la contaminación, pero todavía no lo hemos internalizado dentro de nuestras decisiones del día a día. Todavía somos necios y ahí requerimos educación, sin lugar a dudas.
Así es, ejemplos, Mocus y la cebra, y aprendimos a pasar por la cebra en las calles de Bogotá. Otro ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, hace 15, 20 años se hablaba, por favor, no baje el musgo, no tome el musgo que afecta a las quebradas aquí en los cerros orientales de Bogotá o en los cerros de los municipios en X o Y parte del país, y hoy en día no estamos hablando de eso, porque ya no lo estamos haciendo, sino estamos hablando de, por favor, no compre la tortuga, no compre la iguana, no compre... Claro. Poco a poco se va creando esa conciencia, sin duda. Bueno, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, quiero preguntarle, estos modelos que nos has planteado en esta conversación, como Alemania, que tiene menor exposición para la energía fotovoltaica que la que tiene Colombia, por su posición geográfica en el planeta, son motores para impulsarnos. ¿Qué aprender de Alemania, por ejemplo? ¿Qué aprender de ese país que sin duda está a la vanguardia en cuanto a una cultura, a una economía, a una política verde para implementarla acá cuando estamos hablando de temas de energía? Yo creo que esto no aplica solo para este tema. Yo creo que el gran aprendizaje que debemos tener de muchas de estas economías desarrolladas es una palabra que en el día a día de nosotros nos es muy esquiva, y es la paciencia. Okay. Hay veces la inmediatez nos domina y queremos que las cosas pasen ya. Y estas transformaciones estructurales, como lo dices tú, de la conciencia, del pensar de las personas, no cambian de la noche a la mañana. Eso toca pullar, toca picar esa piedra hasta que logra uno entrar en el conocimiento exacto. Entonces yo creo que eso es lo principal. Estos países, solo el ejemplo de Alemania de cómo renace desde las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial, es una muestra de que pensando en el largo plazo se llega a avanzar bien. Y eso está pasando en muchos países desarrollados. Lamentablemente en los países emergentes vivimos más del afán del día a día. Y con obvias razones, tenemos muchas necesidades, pero hay veces en algunos temas, en la educación, en estos temas ambientales, hay que empezar a sembrar porque uno no cosecha mañana, uno cosecha en 5, 10 o 20 años. Y si no sembramos hoy, pues en 20 años vamos a tener un guayabo por no haberlo hecho. Entonces es eso, ser pacientes quizás es lo que primero debemos aprender a ellos. Ahora, capital humano y capacidad tenemos de sobra. Colombia es un país de muy buen capital humano. Es importar estas tecnologías, es aprender de estas tecnologías, pero invertirle para que las podamos aplicar. Y ahí el gobierno es muy importante, el sector privado es aún más relevante. Y la sociedad, sin lugar a dudas, tiene que ser la tercera pata en esta triada. Sin duda, ciencia y tecnología, mayor inversión en ciencia y tecnología. Yo creo que hay una alternativa, por supuesto en educación. ¿Lo crees así posible también? Sí, sin lugar a dudas, en educación, hay veces nos da miedo hacer esos avances y pensar en esas opciones, pero Colombia tiene muy buen capital humano y estoy seguro que si hace esas inversiones, en 10 años está teniendo una transformación absoluta de su economía. El problema es que no nos esperamos, no hay paciencia para ver eso florecer en 10 años. El gobierno de turno, la administración de turno, siempre quiere los resultados de inmediatez y esos usualmente no son los que más frutos dan a largo plazo. Claro, elevar el tema de las fuentes renovables no convencionales a política de Estado, que trascienda los gobiernos de 4 años. Totalmente. Totalmente. Pues Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, qué bueno haber profundizado sobre este informe que encontramos, que nos parece valioso, para compartir con los oyentes de Caracol Radio hoy en Planeta Caracol, realizado por ustedes, en el que nos ponen en una realidad, el hoy por hoy, de la generación de energía en Colombia. La tenemos en un 68% a partir de fuentes hídricas, pues existe un potencial increíble para comenzar esa transición, para que se pueda fortalecer, que tome músculo la regulación de estas energías por parte del gobierno, tener paciencia, el talento y el capital humano existe, pero sin duda ese motor hay que activarlo. Alejandro, gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. No, a ustedes por la invitación y ojalá muchas más veces podamos seguir conversando de estos temas que son tan importantes para el país. Sin duda. Invitado principal. Más adelante estaremos tocando otros temas que nos permiten construir una mejor nación, amigable con el medio ambiente, amigable con la salud pública. Por Dios, si respiramos bien tendremos salud y sin duda el tema de las energías seguirá dando mucho que hablar. Estamos en Planeta Caracol en Caracol Radio.